Buenas tardes, mi nombre es Elías Cano, soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. En este video hablaré sobre la unidad 2 de la materia de Estadística Inferencial 1, que habla sobre los estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Esta materia la imparte el ingeniero Juan José Morales y es para el grupo, es de parte del alumno Elías Francisco Cano Nichols del grupo 306 10. Vamos a iniciar. Ok, vamos a empezar con el capítulo 3, que es estadísticos para escribir, explorar y comparar datos. El subtema es 3.2, medidas de tendencia central. Vienen algunas definiciones, como la medida de tendencia central y la media aritmética o media de un conjunto de datos. La medida de tendencia central dice que es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio, cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad, entre la puntuación más alta y la más baja, en el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre dos. Vamos a pasar un ejemplo. Dice: una empresa de manufactura de productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio. 50 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 25 días del mes. El ejercicio nos pide que obtengamos la media y la mediana de la muestra recolectada. Para este ejercicio vamos a usar el programa Minitab para recabar todos los datos que nos está pidiendo. Ok, vamos a abrir el archivo. Aquí lo tengo abierto. Ya anteriormente ya había capturado los datos para hacer un poquito más rápido el video y explicarlo con más detalle, ¿no? Ok, aquí tenemos los 500 datos. Nada más vamos a verificar de que realmente estén los 500 datos y que no nos haya falta ningún dato, porque si nos falta algún dato, pues nos va a salir obviamente mal el ejercicio, ¿no? Entonces checamos uno por uno para verificar que estén los 500. Ok, 350. Así. Ok. Efectivamente tenemos los 500 datos capturados, son las 500 muestras. Las 25 son 25 muestras por cada día. Digamos que en el día 1 se obtuvieron del 1 al 25 el número de muestras, y del 26 al 50 es el día 2, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos en este espacio el diámetro de cada una de las muestras para cada uno de los días y cada una de las muestras. Son diámetros totalmente diferentes. Y para calcular lo que nos pide el ejercicio, hay dos maneras de calcularlo, ¿no? La primera, vamos a irnos a estadística básica, y le damos aquí donde dice mostrar estadísticos descriptivos. Vamos ahí. Ok, nos interesa la variable que queremos sacar, es el diámetro, ¿no? Le vamos a dar doble clic. Aquí pues ya estaba por default, vamos a borrarlo para hacerlo de nuevo. Le damos doble clic. Vamos aquí a estadísticos. Aquí en esta opción nos dan las opciones de los datos que queremos que nos muestre la tabla, el programa Minitab. Nos está pidiendo la media. Nos pide la media y la mediana de las muestras. Entonces aquí tenemos seleccionados varias opciones. Está la desviación estándar, la variancia,
el valor mínimo, el valor máximo, el rango, está el primer cuartil y el tercer cuartil. El cuartil 2 obviamente el programa no lo va a dar, porque el cuartil 2 sabemos que es el mismo resultado, es equivalente a la mediana, ¿no? El cuartil 2 es lo mismo que la mediana, entonces pues automáticamente no nos lo va a dar, pero a nosotros lo que nos interesa es la mediana y la media, ¿no? Entonces ya están seleccionadas. Los demás datos pues vamos a dejarlos por default para que los podamos ver, ¿no? Le damos a aceptar y vamos a darle a aceptar. Ok, aquí ya nos mostró las estadísticas. La variable, tenemos que aquí el número de datos son 500. Aquí los datos que nos interesaban eran estos, es la media y la mediana. Pero pues vamos a, de una vez ya que estamos aquí, vamos a ver los demás datos, ¿no? Dice que el error estándar de la media es de 0.000107. La desviación estándar es de 0.00239. La varianza es de 0.000006. El valor mínimo de los datos es el de 0.79875. El primer cuartil es de 0.80456. Y la mediana pues aquí la tenemos, ¿no? Que es la misma que esta. El valor máximo es de 0.81306. El cuartil 3, que es el de 0.80777. Y pues el cuartil 2 no lo, como les dije, aquí no lo muestra porque es lo mismo que la mediana, ¿no? La mediana sería equivalente al cuartil 2, entonces pues no se pone, ¿no? El valor máximo es de 0.81306 y el rango es de 0.01431, ¿no? Aquí están los datos que nos arrojó. Lo que nos interesa nada más a nosotros, que es lo que nos está viendo el ejercicio, es la media y la mediana. Entonces estos datos que están aquí yo los pasé a la hoja de PowerPoint, le tomé una captura y aquí puse los datos y aquí puse el valor de la media y la mediana, ¿no? Ok, vamos con el siguiente ejercicio. No, antes de pasar al siguiente ejercicio voy a mostrarles la otra manera de sacarle los datos que nos pide, pero de la segunda manera que había mencionado, ¿no? Vamos a darle igualmente aquí en estadísticas, estadística básica, y le vamos a dar aquí donde dice resumen gráfico. El diámetro es la variable que queremos que nos mida, y el nivel de confianza vamos a dejarlo 95.0, que es el nivel de confianza que nos da el programa por default. Vamos a darle a aceptar. Y aquí nos muestra una campana de Gauss. Los datos es una distribución normal. La campana de Gauss se forma pues bien, es una campana de Gauss formada muy bien hasta cierto punto. Aquí nos da los mismos datos, pero nos dan unos datos más detallados, un resumen más detallado a comparación de la otra opción, de la otra manera en la que lo hicimos. Aquí nos da el valor de A cuadrado, el valor de P, la media, pues ya aquí la tenemos, la desviación estándar que nos las dio en el ejercicio, en la otra opción, la variancia, la simetría. Esto es un dato nuevo que nos está dando esta opción. La kurtosis también, n, que es el número de datos, que son 500, el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo, ¿no? Aquí tenemos el intervalo de confianza de 95% para la media. Para la media, el intervalo de confianza de 95% para la mediana y el intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar. Aquí están los valores de 0.00225 a 200.00255. Esa es la otra manera de hacerlo. Aquí nos muestra el resumen gráfico, pues nos muestra la campana de Gauss y aparte unos datos adicionales, ¿no?
Aquí igualmente lo capturé, igual puse los datos que nos pedía el ejercicio, pero pues en un resumen gráfico, ¿no? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice: una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados de diámetro interno en la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Y nos pide obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Ok, vamos a abrir el ejercicio. Vamos a cerrar este para que no se mezclen. Vamos a abrir el ejercicio. Okay. Aquí igualmente ya los datos ya están capturados, ya los capturé. Ya los capturé con anterioridad. Y nada más vamos a revisar de que estén nuestros 125 datos en la tabla. Tenemos la muestra. De la muestra 1 vamos a revisar una por una de que estén los 125 datos. Ok, los tenemos todos. Regresamos y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior. Aquí lo voy a mostrar igualmente de las dos maneras. Vamos a explicarlo de las dos maneras para que quede claro, ¿no? Vamos a dar estadística básica y mostrar estadísticos descriptivos. Igualmente queremos que la variable que nos revise, aquí puse día, nada más quiero que me tome la variable del diámetro, que es lo que nos interesa. Y igualmente vamos a abrir la tabla de estadística de los datos que nos puede lanzar el programa. Nos está pidiendo el ejercicio que obtengamos la media y la mediana de la muestra. Nos pide lo mismo, exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. Igualmente los datos nos los está dando. Vamos a seleccionar el rango, vamos a seleccionar también la varianza de una vez, y la mediana y la media, esa tenemos que asegurarnos de que que esté seleccionada, ¿no? Ya que es los datos que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos a aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos los datos estadísticos, y aquí número de datos nos dice que es n, número de datos 125. La media, que es lo que nos está pidiendo, es de 6.2496. El error de la media, el estándar de la media es 0.000377. La desviación estándar es de 0.421. El valor mínimo de los datos es de 6.2397. El primer cuartil es de 6.2470. La mediana, que es el segundo dato que nos pide el ejercicio, que es de 6.2493. El cuartil 3 es de 6.2525 y el valor máximo nos dice que es de 6.2604 de todos los datos que tenemos, ¿no? Entonces nos está pidiendo que saquemos la media, la mediana y la media. Entonces estos datos vamos a pasarlos, los pasamos aquí tomo un print screen del programa Minitab con los datos, y aquí a la derecha puse los datos que nos estaba pidiendo el ejercicio, que es la media y la mediana. Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Vamos a darle en estadísticas básicas y vamos al resumen gráfico. Si queremos que muestre el diámetro, la variable a tomar es el diámetro, y el nivel de confianza pues igual lo dejamos al 95%, ¿no? Vamos a dar a aceptar. Y aquí está nuestra campana de Gauss. No está tan uniforme como nuestra campana de Gauss del ejercicio anterior. Y aquí están los datos. Dice que el a cuadrado vale 0.31, el valor de P es de 0.561. La media, que es el dato que nos pide, 6.2496. Tenemos una desviación estándar de 0.0042. Nuestra varianza es de 0.0000, una varianza en 0. La simetría es negativa, 0.029340. La cortosis 0.128777. El número de datos pues de 125. Nuestro valor mínimo, que es de 6.2397. El primer cuartil es de 6.2470. La mediana, que es el siguiente dato que nos pide el ejercicio, 6.2496. El tercer cuartil 6.2525 y el valor máximo de 6.2604. Igualmente, como les digo, esta manera de sacar los datos que nos pide el ejercicio es un poco más detallado. El otro pues nada más nos da los datos, nos está mostrando los datos que... ¿Dónde están? No está aquí. Aquí están. Nada más nos da los datos estadísticos, no nos muestra la campana, nomás nos da cierta cantidad de datos, no nos da todos. Igualmente podemos seleccionar todos los datos al momento de seleccionar qué valor queremos que nos dé el programa, pero no nos va a dar un resumen gráfico. Entonces la otra opción del resumen gráfico es un poco mejor, porque podemos ver cómo es la distribución de la campana de Gauss, de los datos, y aparte pues aquí tenemos los datos, ¿no? Ok, aquí ya tenemos los datos, y en la segunda manera de mostrar la gráfica, aquí están los datos. Son los mismos datos que en el ejercicio, que en la primera manera de mostrar los datos, solamente que lo único que cambia son el resumen, que es el gráfico. Ok, vamos al capítulo 3, estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Subtema 3.3, medidas de variación. Aquí tenemos otras definiciones y nos dice que el rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales, denotada con S, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. La variancia de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Eso quiere decir que si tenemos una desviación estándar de, digamos, un número 5, la variancia de un conjunto va a ser ese número, pero va a ser igual a ese número, pero al cuadrado. Ok, aquí tenemos entonces un ejemplo de emisiones de automóviles, y nos dice que científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalente de CO2, y nos pide obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces vamos con el ejemplo. Este es el ejemplo de estadísticos, medidas de variación.
emisiones. Vamos a cerrar este. Hay que esperar a que se abra el ejercicio. Igualmente aquí ya tengo los datos capturados. Son 125 datos. Vamos a revisar de que los datos estén correctamente y que se encuentren realmente todos los datos que nos pide el ejercicio. Son 125. Tenemos el número de autos y las toneladas de CO2 al año. Estas son las toneladas de emisión CO2 por año por cada auto. Ok, entonces nos está pidiendo, ¿qué nos pide el ejercicio? Aquí tengo algunos ejercicios, vamos a cerrarlos. El ejercicio nos pide que obtengamos el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces vámonos a Minitab, vamos a darle igual en estadística, vamos a darle en mostrar datos descriptivos y que queremos que nos muestre las toneladas de CO2 al año. Vamos a estadísticas, nos pide el rango. ¿Qué más nos pide? Nos está pidiendo el rango, la desviación estándar y la varianza. Aquí tenemos la varianza, aquí tenemos la desviación estándar ya seleccionadas. Vamos a dejar estos datos que están aquí ya seleccionados por default, los vamos a dejar, ¿por qué no? Para que nos muestre un poquito más detallado la información. Vamos a aceptar. Ok. Y aquí están las toneladas de CO2 al año. Ok. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos está pidiendo el rango, desviación estándar y la varianza. Aquí tenemos el rango 6.931, la desviación estándar 1.312 y la varianza que es de 1.721. Tenemos una media de 9.71. Error de la media, de estándar de la media de 0.117. La varianza es de 1.721. El valor mínimo es de 5.961. El primer cuartil es de 8.268. La mediana es de 8.900. El cuartil 3, 9.829. El valor máximo es de 12.892. Nada más, realmente lo que nos interesa son estos datos: el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces vamos al ejercicio. Aquí igualmente hice lo mismo, capturé la pantalla y apunté los datos aquí a mano derecha del ejercicio. La primera manera de mostrar la gráfica, y vamos a demostrarlos de la siguiente manera. Vamos a minimizar, vamos a cerrar todos estos datos que tenemos aquí, no quiero guardar. Vamos a darle estadística básica y vamos a darle en resumen gráfico. Toneladas de CO2 al año, quiero que me muestre, y el nivel de confianza pues igual de 95%, ¿no? Vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos el resumen gráfico con su respectiva distribución, su campana de Gauss. Aquí nos da los datos, los mismos datos, nada más que nos da un poquito más de datos como a cuadrado, el valor de P, la cortosis, la simetría. Ya son algunos datos extra que nos da esta opción, ¿no? Entonces la desviación estándar, que es lo que nos interesa, que es de 1.3117, la varianza 1.7207 y el rango
el rango. ¿Dónde tenemos el rango? Bueno, aquí no nos está mostrando el rango, solamente nos muestra la desviación, la varianza y la desviación estándar. Esta opción no nos da el rango, no nos está dando el rango, nada más nos da la desviación estándar y la varianza. Entonces pues aquí nada más lo anoté, aquí a mano derecha está anotado igualmente la pura desviación estándar, que es de 1.312, y la varianza, que es de 1.721, que es igualmente como en la primera opción, ¿no? La primera gráfica, nada más que aquí pues ya están con su respectiva campana, con su respectiva distribución de datos y su campana de Gauss. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio años para obtener el título de licenciatura. Y dice: a continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos del US National Center for Education Statistics. Nos pide que obtengamos el rango, la desviación estándar y la varianza. Este ejercicio ya lo podemos cerrar. Vamos a cerrarlo. Vamos a abrir este ejercicio. Ejercicio años. Ok, aquí tenemos los datos. Son dice que vamos a tener los datos, el número de estudiantes. Tenemos el número de estudiantes, que son 30, y el tiempo en años que le toma a cada estudiante recibirse su licenciatura. Dice que obtengamos el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces vamos a irnos a estadística básica, y vamos a darle aquí en mostrar datos estadísticos descriptivos. Aquí la variable que quiero que me tome no es el número de estudiantes, sino el tiempo en años que les tomó en graduarse y obtener el título de licenciatura. Vamos a dar tiempo en años, vamos a darle estadística, y el ejercicio nos está pidiendo que obtengamos el rango, la desviación estándar y la varianza. Aquí en nuestra opción de datos a mostrar, como anteriormente lo dije, esta tabla nos da esta tabla de datos, nos está dando los datos por default, pero podemos dejarlos igual. Si queremos los podemos quitar, pero para que sea un poquito más detallado el ejercicio, vamos a dejar todos estos datos, y hay que asegurarnos de que los datos que nos piden, que es el rango, la desviación estándar y la varianza, estén seleccionados. Si no están seleccionados, los seleccionamos, varianza y desviación estándar. Aquí la tenemos. Vamos a dejarle los cuartiles, la media, la mediana y los demás datos. Vamos a aceptar, vamos a darle a aceptar. Y aquí estadístico descriptivos, tiempo en años. Tenemos otros datos, el número de datos, que es 30. Tenemos una media de 5.000. Tenemos un error estándar en la media de 0.192. La desviación estándar que nos pide el ejercicio es de 1.050. La varianza es de 1.103, que es otro dato que nos pide el ejercicio. El valor mínimo, que es 4.00. Nuestro primer cuartil es de 4.00 igual. Nuestra mediana es de 5.00. Nuestro tercer cuartil es de 5.250. Y nuestro rango,
bueno, nuestro valor máximo es de 8.00 y nuestro rango, que es el último dato que nos pide el ejercicio, es de 4.00. Vamos a minimizar esto y vamos a sacarlo de la otra manera, de la forma gráfica. Vamos a darle igual estadística básica y le vamos a dar un resumen gráfico. Igualmente la variable, quiero el tiempo en años y le vamos a dar a un nivel de confianza del 95.0. Vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos nuestra distribución de frecuencia. Tenemos una campana de Gauss, que nuestra tendencia se nos va hacia el lado izquierdo. Es una campana de Gauss un poco incompleta. Nuestros datos están cargados hacia el lado izquierdo. Nuestra distribución normal. Los datos de prueba de normalidad nos está dando datos extras como el valor de A cuadrado, el valor de P, nos da la simetría y la cortosis. El valor de P es menor que 0.005. El valor de A cuadrado es de 2.0. Nuestra media, pues ya la mencioné. Nuestra desviación estándar hay que compararla de que sea realmente como los datos que nos dio la tabla anterior. Variancia es 1.103 y efectivamente aquí tenemos, nada más que tenemos un dígito más, 100.34. Aquí tenemos el dato de la simetría, que es de 1.14747, la cortosis es de 1.1222 y el número de datos 30, ¿no? Nuestro valor mínimo, nuestro primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y nuestro valor máximo. Aquí tenemos nuestro informe de resumen gráfico. Igualmente estos datos aquí los tengo. Esta es la primera manera de mostrar los datos. Aquí tenemos los datos que nos pide el ejercicio, el rango de desviación estándar y la varianza, y el resumen gráfico. Como les mencioné, el resumen gráfico no nos da el rango, pero pues ya lo conocemos, ¿no? Que es de 4.0. Y aquí pues nada más puse la desviación estándar y la varianza con su respectivo resumen gráfico. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Es el igual capítulo 3, estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Vamos a ver si se está grabando. Sí. 3.4, medidas de posición relativa y gráfica de caja. Tenemos definiciones como una puntuación Z o valor estandarizado. Nos dice que es el valor de número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2 hasta P99, las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con y 1% de los valores en cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2 y Q3, que ya los vimos, y dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales con aproximadamente el 25% de los valores de cada grupo. El Q2 en los ejercicios anteriores no lo mostraba porque es igual que la mediana. Ya les había mencionado que el Q2 es equivalente a la mediana, entonces pues no realmente no es tan importante que lo muestre, ya que es el mismo dato que nuestra mediana, ¿no? Aquí nos dice que el primer cuartil dice que separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales a un cuartil 1, y al menos del 75% de los valores son mayores que o iguales al cuartil 1. El cuartil 2, el segundo cuartil, dice que es igual a la mediana. Como ya se los mencioné, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Nuestro tercer cuartil
Separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o iguales al cuartil 3, y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales al cuartil 3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo del primer cuartil, que es la mediana, el segundo cuartil Q2, el tercer cuartil Q3 y el valor máximo. Una gráfica de caja o un diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistentes en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil Q1, la mediana y el tercer cuartil Q3. Tenemos ejemplos: pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Dice que utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de